muchos ya conocemos la historia de Saúl. Lamentablemente aquí vemos una historia que en lo común, en lo natural, no parece que tan grave, ¿verdad? Que en un momento los dos hermanos, Jacob y Esaú, se encontraron y Jacob le preparó un guisado. Parece que le gustaba mucho a Esaú eso. Y Esaú viene cansado y le dice, dame de comer. Y le dice a Jacob, sí, te lo doy, pero véndeme tu primogenitura. Y Esaú dice, ¿para qué me sirve? Qué interesante. ¿Para qué me sirve eso? ¿Me voy a morir? Sí. Y Jacob en ese instante le hizo jurar por eso. Y así Jacob recibió la primogenitura. Y así también Esaú cambió su primogenitura por un guisado de lenteja. Y lo que termina en este versículo 34 dice, y así menospreció Esaú la primogenitura. Uno, si no conoce el contexto, no sabe qué es la primogenitura, uno dice, la verdad, ¿para qué puede servir o qué es lo que ha pasado? Pero en el mundo antiguo, en el Antiguo Testamento, la primogenitura era extremadamente importante, porque el hijo mayor recibía una doble porción de la herencia, recibía el liderazgo familiar después del padre, recibía la autoridad espiritual y social y recibía también la continuidad del pacto familiar. Entonces no era algo sencillo o algo así para que pueda uno desechar, era algo importante. Pero en la historia de Saúl, vamos a ver y muestra el peligro de despreciar las bendiciones espirituales tan solo por satisfacer sus deseos momentáneos. Solo por un momento de placer cambió lo más importante. Como de un momento haber elegido lo temporal y haber cambiado lo que es eterno. Y eso es la enseñanza de esta noche, amén. Porque vamos a ver que por un momento de hambre, lamentablemente, decidió cambiar algo valioso y eterno por algo temporal. Este pasaje enseña la importancia de valorar las cosas de Dios y no actuar impulsivamente. Porque nosotros podemos no pensar, mejor dicho, a veces impulsivamente podemos cambiar cosas que son importantes, cosas eternas de Dios, tan solo por momentos de placer en nuestras vidas. Hay momentos que haber elegido satisfacer en un momento nuestros deseos y no pensar en ese momento lo que la ocasión o la situación que podamos estar pasando y haber elegido algo poderoso por algo momentáneo. Y aquí Saúl le decía, te ruego que me des de comer ese guiso rojo. Es interesante, porque en el contexto original, cuando lo he ido a estudiar, decía una actitud como déjame tragar. Es decir, parecía que Saúl era tan rudo, a diferencia de Jacob. Parece una persona más tierna, Jacob, pero Saúl parece que era más duro. Y ese es el contexto que le dice, dame de tragar. Parece que tenía una hambre y un deseo de saciar su hambre. Y ahí cuando Jacob le dice, bueno, te doy, pero véndeme tu primogenitura. Y aquí está la frase de Esaú que dice, yo me voy a morir, ¿para qué pues me puede servir la primogenitura? Aunque parece que Esaú aquí exagerara su hambre, pero la frase revela algo, su mentalidad de Esaú. ¿Por qué? Porque lo inmediato vale más que lo eterno para Esaú. Él parece que porque lo inmediato parece que para él valiera más que lo eterno. El apetito presenta, es decir, presente, el apetito de satisfacer en ese momento, parece que es que no le importara el futuro. Este es el corazón espiritual de este pasaje. Espero que no nos falle. Hola, sí. Amén. Espero que ya no nos falle entonces. Aquí entonces tenemos que ver algo.
Este es el corazón que tenía Esaú. Y aquí vamos a ver el conflicto también entre las personas como nosotros, como cristianos, porque no estoy hablando del mundo, como creyentes, el conflicto que puede haber en nosotros entre lo temporal y lo eterno. Hay momentos, y es más, todos los días vamos a tener que elegir con decisiones, elegir, no sé, con nuestros deseos, tanto lo temporal como lo eterno. Y aquí, ¿vale? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Si yo en ese momento, para satisfacer solo momentos, deseos de mis pasiones y de mis deseos, de cambiar, de desechar lo eterno, solo ¿por qué? Por satisfacer lo momentáneo. Y eso es lo que pasó con Esaú, santo Dios. Por eso Esaú representa a quien sacrifica. ¿Por qué? Porque Esaú, al decidir vender su primogenitura, solo le estaba eligiendo ¿qué? O cambiando su propósito eterno, santo Dios, o también su identidad de quién era él, también sus bendiciones, santo Dios. Aunque nosotros, los que estudian la Biblia, saben que la bendición desde Dios lo hizo por Jacob, no necesariamente por Esaú, aunque Esaú fue el primogénito, es decir, el primero. Pero aquí parece que el Señor nos quiere mostrar una enseñanza, porque aunque ya antes que naciera Dios eligió a Jacob, porque parecía que Dios vio que en un momento Esaú iba a desechar esa bendición de Dios. O también nos quiere traer una gran enseñanza por nosotros elegir lo que es temporal por lo eterno, por lo que es común por lo que es santo. Y esa es una decisión diaria de nosotros. Por eso aquí Esaú representa a quien sacrificó propósitos. Uno puede sacrificar propósitos de Dios solo por las malas decisiones que en el momento pueda tomar. Puedo perder mi identidad de quién soy en el Señor solo ¿por qué? Por desear satisfacer momentos momentáneos, perder bendiciones de Dios solo ¿por qué? Por tomar decisiones en el momento, solo por satisfacer o hacer satisfacciones inmediatas en el momento, santo Dios. Aquí la comida simboliza deseos temporales. El plato de lenteja tan solamente representa o simboliza deseos temporales, pero la primogenitura simboliza propósito y herencia espiritual. Es interesante. Eso me recuerdo también cómo cuando Satanás estaba tentando a Jesús en el desierto. Cuando dice Jesús tuvo hambre, Satanás vino y le dijo: tienes hambre, entonces si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús respondió: escrito está también, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Parecía que en ese momento el enemigo quería tentar también, satisfacer en un momento, satisfacer en un segundo las cosas temporales. Pero Jesús aquí quiso dar y dio marcar algo, que lo eterno es más importante, que cuando yo decida, yo tengo que entender, discernir, y más adelante vamos a ver qué es importante de discernir cuál en ese momento mis elecciones de dar lugar a mis pasiones y a mis deseos, o escoger las cosas de Dios. Porque muchas veces nos ha pasado o nos va a pasar de elegir momentáneamente cosas que son temporales y pasajeras y despreciar lo que es eterno y las bendiciones de Dios. Por eso este pasaje enseña que momentos breves pueden tener consecuencias enormes. Muchas personas pierden cosas eternas porque solo perciben necesidades inmediatas. Yo sé que hay cosas, por eso nos enseña también a, antes de tomar una decisión rápida, meditar. ¿Me conviene? ¿No me conviene? ¿Realmente voy a cambiar esto que es solo temporal, que puede hacerme caer y alejarme un momento de Dios? Eso cada vez nosotros vamos a tener que tomar decisiones acá. Por eso el primer punto que tenemos que entender en esto es que las decisiones impulsivas traen consecuencias. Santo Dios. Esaú actuó
guiado por su necesidad inmediata y no pensó en el valor de lo que estaba entregando. Es decir, él actuó por su hambre y él no se dio cuenta, él no pensó en el valor que estaba entregando su primogenitura. Santo Dios, muchas veces las decisiones apresuradas llevan a pérdidas importantes, y nosotros como cristianos tenemos que aprender ahora que las decisiones impulsivas nos pueden traer grandes consecuencias. Amén. En el Nuevo Testamento interpreta a Esaú como un ejemplo de qué, de impulsividad espiritual, indiferencia hacia la bendición divina. Es interesante. En la Biblia vamos a ver Hebreos 16. Vamos ahí. Porque en este pasaje muestra a Esaú como una persona impulsiva espiritualmente e indiferente hacia la bendición divina. Santo Dios, Dios nos libre un día de nosotros ser tan impulsivos y de vivir en el ahora y en el satisfacer las cosas en el momento y hacer indiferente de las cosas eternas y las cosas importantes. En el libro de Hebreos 12:16, el mismo escritor habla de Esaú y se dirige de una manera así, dice: no sea que algún fornicario o profano como Esaú, porque por una sola comida vendió su primogenitura. Santo Dios. Aquí la palabra fornicario habla y hace referencia a la inmoralidad sexual, es verdad. Una vida dominada por el deseo carnal, por las pasiones descontroladas. Aunque hemos visto que, parece que el escritor sabía la impulsividad de ¿quién? De Esaú. Porque aquí está diciendo: no sé que hay alguno que sea fornicario o profano como Esaú. Parecía que las pasiones de Esaú era tan fuerte que él prefería satisfacer esos deseos bajos y carnales sin importarle lo que realmente era lo espiritual, de cambiar lo que es espiritual. Él tenía una bendición, él podía tener una bendición de la primogenitura, pero él le importó, él prefirió ese instante satisfacer su deseo, su apetito, sin pensar lo que estaba perdiendo. Santo Dios. Por eso la idea es aquí vivir guiado por impulsos. Tan solamente Esaú parecía que vivía guiado por sus impulsos, por sus deseos momentáneos, por placer inmediato. Hay jóvenes, jovencitas que por segundos de tan solo de satisfacer sus impulsos pueden hacer de lado lo más importante: la santidad, la justicia y la verdad de Dios. Hay tantos jóvenes que he visto que han perdido tan solo por segundos de satisfacción. Han perdido qué propósitos, planes de Dios, lamentablemente. Y también dice la palabra profano. Aquí en el sentido bíblico significa alguien que trata lo sagrado como si no tuviera valor. Escuchen eso. Lo profano también es alguien que no distingue entre lo santo y lo común, no sabe diferenciar entre lo que es santo y lo que es común. También es alguien que dice, alguien indiferente a las cosas espirituales, es decir, no le vale mucho, no le importa mucho las cosas de Dios. Prefiere hacer cosas tal vez momentáneas allá afuera que tal vez venir a la iglesia o escuchar otras cosas en vez de escuchar algo espiritual. Escuchen lo que dice. Santo Dios. Esaú no valoró la bendición espiritual que tenía como primogénito. Santo Dios. Nosotros podemos meditar en esta noche y decir: ¿qué estamos cambiando por un plato de lenteja? ¿O qué hemos cambiado? Y si se nos presenta en un futuro de cambiar, estoy hablando simbólicamente, un plato de lenteja por la primogenitura, es decir, cuando un chico o una chica te ofrece o algo, el mundo te ofrece algo, pero estamos nosotros queriendo cambiar algo espiritual por algo común. Santo Dios. Puede ser que nosotros cambiemos en un momento la integridad por el placer momentáneo. Podemos cambiar la verdad de Dios por aceptación social. Podemos cambiar los propósitos de Dios por tan solo la comodidad. Es que no quiero incomodarme. O la fe
por deseos inmediatos. No lo sé. En la vida el Señor nos puede revelar muchas cosas y nos puede confrontar en esto. Por eso esta historia enseña que algunas pérdidas ocurren no por ignorancia, sino por no valorar correctamente lo que tenemos. Cuando llegas a Cristo, a veces no entendemos el valor de las bendiciones, el valor de su presencia, el valor de su palabra, el valor de ser llamados hijos de Dios, el valor de ser discípulos. A veces no entendemos ese valor que tenemos y estamos despreciando, santo Dios. Miren lo que dice en Proverbios 19:2. Vamos un ratito a Proverbios, porque es interesante este pasaje. Proverbios 19, versículo 2. Miren lo que dice. Les decía, muy importante al principio, que las decisiones impulsivas traen consecuencias. Y este pasaje, este Proverbios, nos ayuda a meditar sobre eso, porque dice así: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Es interesante. ¿Qué significa con la ciencia? Aquí la palabra hebrea ciencia no se refiere solo a conocimiento o entendimiento, se refiere a discernimiento, una sabiduría práctica. Es interesante. No habla de acumular información solamente, habla de comprender correctamente la vida y la voluntad de Dios, santo Dios. Por eso dice: aquel que se apresura con los pies peca. Aquí parece la imagen de alguien corriendo impulsivamente. La Biblia, cuando habla de los pies, siempre cuando habla de los pies se refiere a dirección, conducta y decisiones de la vida. Cuando alguien habla de caminos o de sus pies, habla de dirección, de conducta y de decisiones de la vida. Pero aquel que se apresura a tomar malas decisiones, aquel que se apresura a actuar ante cosas impulsivas, también cuando dice aquí se apresura, significa que actúa sin pensar, sin discernir emocionalmente, moverse antes de entender las cosas, reaccionar impulsivamente solo por sus gustos o por sus deseos. ¿Cuántos hombres de Dios y mujeres de Dios, tan solo por actuar impulsivamente, sin pensar, sin discernir, solo emoción, solo por mis gustos, pude haber cambiado lo santo por lo profano? Santo Dios. Aquí el proverbio conecta la prisa con el pecado por la impulsividad que tiene el hombre, porque evita reflexión, no se pone a pensar, desprecia el consejo. El Señor nos enseña que nosotros debemos pensar, ser sobrios en esta vida. Que si alguien me ofrece algo, digo, ¿qué puedo estar cambiando en este momento? Cuando un hombre o una mujer a las solteras o a los solteros les ofrece algo, ¿qué puedes cambiar en ese momento? ¿O qué has cambiado? Cuando un amigo o una amiga, no sé, estás cambiando por algo. Este versículo enseña que el autosiacismo, es decir, andar sin sabiduría, puede ser peligroso. Una persona puede tener pasión, energía, deseos, buenas intenciones, pero si carece de discernimiento, termina tomando malas decisiones. Una persona puede tener las mejores deseos de hacer, tener la energía, tener las buenas intenciones, pero si carece de sabiduría de Dios, discernimiento en ese momento, de seguro va terminando tomar malas decisiones. Cuando el corazón no está guiado por la verdad, la sabiduría, los impulsos toman control. Escúchenme. Cuando mi vida no está guiada por la verdad y la sabiduría de Dios, entonces mis deseos y mis impulsos toman control de mí mismo. Por no discernir, por no saber, por no tener un conocimiento, por no discernir las cosas, mis impulsos y mis deseos pueden tomar una decisión en ese segundo, como lo hizo Esaú. Su hambre, su angurria de comer le hizo tomar una decisión en el momento. Santo Dios. Entonces la persona corre detrás de sus deseos, claro que sí.
reacciona emocionalmente y termina alejándose del camino correcto. Por eso en la Biblia la sabiduría no es solo intelecto, es una manera de vivir sometida a Dios. Escúchenme, las emociones momentáneas pueden llevar a cometer errores difíciles a veces de reparar. Si nosotros aprendemos a tomar decisiones así rápidamente, podemos llegar a tomar malas decisiones. Aprender a buscar a Dios, escúchenme, aprender a buscar dirección de Dios antes de tomar decisiones importantes es de sabios y entendidos. De buscar guía de Dios. Señor, ¿qué sientes? ¿Qué piensas? ¿Qué tengo que hacer en esto? Esaú vendió su primogenitura por comida. El problema no era solamente la venta, sino que reveló su corazón de Esaú. Valoró más su hambre momentánea que la herencia espiritual y el pacto de Dios. No solo se trata de comida, no solo se trata de satisfacer un deseo. En esta vida muchas veces se nos va a presentar así. Se nos va a presentar de querer satisfacer mis deseos o mis bajas pasiones por un segundo. Por un segundo. Cambiar lo santo y lo espiritual. Santo Dios. Por eso Hebreos lo presenta como un ejemplo a Esaú, como un ejemplo negativo e impulsivo. Santo Dios. Y dos, tenemos que entender que lo espiritual debe ser valorado en primer lugar. Para un cristiano tenemos que aprender ahora a poner en primer lugar lo que es espiritual, a darle el valor, la importancia que merece lo espiritual. Amén. Esaú no comprendió el valor espiritual de la primogenitura. Él no lo entendió. Aquello representa bendición, herencia y propósito dentro del plan de Dios. Él no entendió y lo desechó. Miren lo que dice en Mateo 6:33. Es un pasaje que nos enseña que con prioridad buscar algo. Y muchos deben conocer Mateo 6:33. Porque dice así: mas buscad primeramente, ¿qué dice? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí da la prioridad de buscar primero lo que es espiritual y eterno, antes de lo demás, y después va a ser añadida todas las cosas. Dice, las bendiciones espirituales tienen más valor que cualquier satisfacción pasajera. Este versículo es una de las declaraciones más profundas que Jesús habla. ¿Sobre qué? Prioridades, confianza en Dios ante la ansiedad y ante el propósito de vida. Porque si nosotros leemos desde Mateo 26:25, dice: no os afanéis qué comer, qué vestir, ni qué tomar. Habla de las cosas más básicas, que dice: no te afanes, no te preocupes. Si habla de los pajarillos, habla de las flores, de las flores, cómo se viste más hermoso que nosotros. Que los pajarillos ni siembran ni cosechan, y Dios tiene cuidado de ellas, y nosotros valemos más que ellos. Santo Dios. Por eso no es un mensaje solamente religioso, es una redefinición completa de cómo ver la vida. Que ¿cuál es primero? ¿Cuál es prioridad? Que si yo tengo que poner una pesa, ¿cuál es lo más importante? ¿Lo eterno o lo temporal? ¿Qué es lo más importante en esta vida? Eso es lo que habla. Por eso dice buscad. La palabra buscad aquí no significa una búsqueda ocasional, solamente alguna vez, sino en la palabra griega implica conseguir continuamente, persistir continuamente, desear intensamente, orientado a direccionar la vida hacia algo concreto. En este caso, lo espiritual.
Por eso cuando dice busca el reino de Dios, aquí es en el mismo. Cuando dice no os afanéis, esta misma palabra es que si tienes que afanarte en algo, es sí en buscar el reino de Dios y su justicia. Aquí nos muestra que debemos perseguir continuamente, que debo estar sobrio entonces, que yo debo buscar y poner en primer lugar lo que es eterno y es espiritual. Porque si no, yo voy a poder en cualquier momento elegir lo que puede ser momentáneo a lo que es eterno. Y hacer una diferencia, es más, quitar el valor de lo que es eterno, de quitar el valor de las bendiciones de Dios que tiene hacia mí, tan solo por escoger momentáneamente satisfacer mis deseos. Santo Dios. Jesús no habla de poner a Dios como una parte de la vida, habla de hacer el centro de nuestras vidas. No solo es parte de nosotros, no es solo momento de nosotros. Aquí Jesús nos habla que Dios debe ser el centro de nuestras vidas, priorizar nuestra relación con Dios por encima de nuestros deseos temporales. Priorizar mi relación con Dios que las cosas temporales. Por eso dice primeramente busca el reino de Dios. Esta es la clave del versículo. No dice busca también, o ni dice busca después. Dice primeramente. Que lo primero que debo hacer es que buscar el reino de Dios antes que cualquier cosa. Que en mi vida debo elegir antes las cosas, las prioridades, la voluntad de Dios antes de mis deseos y de mis gustos. Algo que Saúl no lo hizo, santo Dios. Por eso esto habla de prioridad absoluta. ¿Qué significa poner primero a Dios? Significa su voluntad vale más que nuestros impulsos, que su reino vale más que el éxito material o personal, que su verdad dirige nuestras decisiones, que su presencia es más importante que la aprobación humana, que el cielo es más importante que lo terrenal y que lo eterno es más que lo temporal. ¿Se han dado cuenta que las escrituras mismo nos habla que hay prioridades en nuestras vidas y debemos ser sobrios en esas decisiones diarias? Significa ordenar correctamente el corazón, prioridades en mi vida. El reino de Dios, dice busca el reino de Dios. Cuando dice busca, ¿qué significa el reino de Dios? Solo es vivir bajo el dominio de Dios, amar lo que Él ama, obedecer perfectamente su voluntad y reflejar así su carácter todos los días. Es una decisión vivir en el reino de Dios. Es una decisión buscar y vivir en el reino de Dios. Vivir bajo el dominio de su palabra. Amar lo que Él ama. Obedecer perfectamente lo que Él me dice. Y así poder reflejar su carácter de un Dios santo y perfecto. Santo Dios. Y también dice y su justicia. La justicia aquí no es solo moral, una moralidad externa, habla de vivir correctamente delante de Dios, vivir correctamente delante de Él, alinearme a su carácter, practicar todos los días su palabra y buscar santidad verdadera. Y después dice todas estas cosas os serán añadidas, dice todo. Todo, santo Dios. Promete que Dios cuida de quienes ponen primero. La idea es, cuando Dios ocupa el centro de mi vida, cuando Dios es el centro de mi vida, Dios sabe proveer las cosas que necesitamos. Santo Dios. Cuando Dios ocupa el centro, pues la ansiedad pierde el poder. Claro. Podemos cambiar lo eterno por valorar más lo temporal. Podemos cambiar lo eterno por unos instantes de satisfacción. ¿Eso qué nos enseña, familia? Tenemos que aprender a valorar más lo que es eterno, lo que viene de Dios.
Que yo no puedo cambiar cosas que en el momento que me parece interesante y satisfacer mis deseos, que lo que es más importante que lo que es de Dios. Amén. Y tercero, el mundo ofrece satisfacción temporal. Escuchen eso. El mundo siempre te ofrece satisfacciones temporales. Vamos a ir a primera de Juan 2 del 15 al 17. Porque entendemos que Esaú cambió algo eterno por un plato de comida. El mundo constantemente ofrece placeres momentáneos que pueden apartar al creyente de Dios hasta eternamente. Miren lo que dice primera de Juan 2 del 15 al 17. La palabra mismo habla sola. La palabra mismo nos hace realmente sabiamente que un hombre y un creyente sepa tomar decisiones en esta vida, familia. Yo siempre digo, nosotros no estamos llamados a jugar a ser cristianos. Realmente estamos llamados a vivir una vida real y verdadera. Que esa vida tenemos que tomarlo con toda la seriedad. En primera de Juan 2:15 dice: no améis el mundo ni las cosas, dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de ¿quién dice? Del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Santo Dios. Este es un texto más profundo del Nuevo Testamento, realmente. ¿Por qué? Porque aquí nos muestra una lucha que vamos a tener siempre como creyentes, una lucha interior del ser humano, entre nuestros deseos, las prioridades de nuestro corazón, entre lo temporal y lo eterno. Juan no está hablando simplemente de evitar cosas malas, está describiendo dos sistemas opuestos: el sistema de Dios y el sistema del mundo. Hace claramente dos definiciones, santo Dios. Aquí cuando dice el significado del mundo, la palabra cosmos, aquí se refiere al sistema humano organizado que es independiente de Dios. Es decir, la filosofía, la cosmovisión, la manera de vivir alejado de Dios. Santo Dios. Por eso en la cultura nosotros podemos encontrar siempre el ego, el orgullo, deseos desordenados, la autosuficiencia, la rebelión en contra de nuestro Dios. Y dice eso: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Juan no dice no amen a las personas, dice no adopten el sistema de valores contrarias a Dios. No amen el sistema de valores que van en contra de Dios. Por eso dice no améis el mundo. La palabra amar aquí implica apego, cariño, devoción, lealtad, afecto profundo. Santo Dios. Cuando dice no améis el mundo, dice no pongas tu apego, tu cariño, ni tu devoción, ni tu lealtad, ni tu afecto profundo a las cosas de este mundo. Porque si no, yo voy a poder cambiar en un momento, en cualquier momento, ese plato de lenteja por dejar algo eterno y espiritual. ¿Cuántos hombres he visto, hombres de Dios, por satisfacer un segundo sus pasiones, han podido perder ministerios, familias? Santo Dios. Yo recuerdo una historia de un jovencito que andaba en el Señor. Y un día él decide, a ver, quiero solo curiosidad de ir al mundo. Y se fue a una discoteca y aún conoció a una chica. Y ahí decidieron pasar la noche en un hotel. Y el joven dice que cuando se levantó, estaba escrito en el espejo del baño, decía: bienvenido al mundo del SIDA. Solo por un segundo o minutos de satisfacer los deseos, de cambiar lo santo por lo común, de hacer a un lado lo que es eterno y lo que es santo,
solo por satisfacer lo que es temporal y lo que son de mis pasiones. Santo Dios. Por eso aquí dice: no améis, no tengas apego ni cariño a las cosas de este mundo. No entregues tu identidad y tu deseo supremo a un sistema separado de Dios. Eso es lo que dice. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Habla de dirección y lealtad dominante. Es decir, Juan presenta dos amores incompatibles: amor a Dios o amor al sistema caído de este mundo. ¿Amas a Dios o amas al sistema, a la manera de vivir de este mundo? El corazón humano no puede tener dos tronos absolutos. Obviamente el Señor dice en su palabra: no podemos tener dos señores. Amas a uno y desprecias al otro. Y eso es lo que está hablando este pasaje. Y es interesante porque primero habla de los deseos de la carne. Esto se refiere al deseo humano desordenado, a esos deseos que gobiernan nuestras vidas en lugar de Dios. Santo Dios. La inmoralidad, las adicciones, placeres sin límites, impulsos sin control, los deseos de la carne. Porque aquí la carne representa la naturaleza caída del hombre. Y también dice los deseos de los ojos. Habla de la codicia, del deseo provocado por lo que vemos, por los impulsos de querer poseer, de consumir, de comparar, de la envidia. Los deseos de los ojos representan la puerta al deseo. Es la mentalidad de: necesito eso para sentirme completo. Cambio lo santo por lo temporal. Y dice: y la vanagloria de la vida. Esta frase apunta al orgullo humano, al estatus, poder, apariencia, autosuficiencia, necesidad de impresionar. Es construir una identidad sobre riquezas, el éxito, el reconocimiento o una imagen externa. Santo Dios. La vanagloria busca exaltación personal en lugar de dar gloria a Dios. Santo Dios. Todo lo temporal pasa, pero la espiritual permanece para siempre. No permitas que lo pasajero te haga perder lo eterno. No permitas que un momento, segundos, horas de satisfacción mundanas y carnales de tus pasiones haga que puedas perder las bendiciones y las promesas de Dios. Por eso dice: el mundo pasa y sus deseos. Todo el sistema del mundo es temporal. Su placer es temporal, la fama es temporal, la riqueza es temporal, la belleza física es temporal, el poder humano es temporal. Todo desaparece, dice. Esaú cambió un plato de lenteja por lo santo y volvió a tener hambre nuevamente. Escuchen eso, es decir, nada lo temporal satisface, porque él comió bien, pero después tuvo hambre. Y eso es lo que nos demuestra que puedes satisfacer una pasión, pero no significa que después vas a querer otra vez tener hambre y de satisfacer esas necesidades, en vez de escoger ¿qué? Lo eterno. Santo Dios. Pero el que hace la voluntad de Dios, dice, y es maravilloso, permanece para siempre. Aquí aparece un contraste de lo eterno. El mundo pasa, envejece, muere y desvanece. Pero quien vive unido a la voluntad de Dios participa de lo eterno. Amar el mundo hoy puede verse como vivir obsesionado por la apariencia. Estamos obsesionados por lo que la gente puede decir. Definir valor por dinero o éxito. Perseguir placer sin límites. Depender de aprobación social. Construir identidad lejos de la santidad de Dios. Santo Dios. Eso es lo que enseña el mundo, dice, y su sistema. Ese es el sistema dominado por los deseos desordenados, por el orgullo del hombre. Y recuerden que solo es que temporal. Juan llama al creyente a no entregar su corazón a lo pasajero, sino a vivir orientado hacia la voluntad eterna de Dios. Por eso aquí hay dos maneras de vivir: en lo pasajero o en lo eterno.
todos los días decisiones. Voy a vivir en lo pasajero, voy a tomar decisiones en lo que es pasajero o en lo eterno. Santo Dios. Y 4, en la Biblia nos enseña que Dios debe ocupar el primer lugar siempre en nuestras vidas. Marcos 12:30. El libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 30. Esaú permitió que una necesidad física tuviera más importancia que la bendición espiritual. Cuando Dios deja de ocupar el primer lugar, las prioridades se desordenan, de seguro. Porque dice Marcos 12:30, ¿qué dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, santo Dios. Siempre nos lleva la Biblia a elegir y hay prioridades. Y aquí nos muestra que lo espiritual es primordial, que el primero y el centro de mi vida debe estar ¿quién? Dios. Por eso dice, amarás al Señor tu Dios. Aquí tan solo está, pide el corazón para amar a Dios. ¿Qué significa amar a Dios? En la Biblia amar a Dios significa valorar a Dios sobre todas las cosas, desear su presencia ante todas las cosas, confiar solo en Él, obedecer a su palabra como está, deleitarme en su voluntad y vivir orientado siempre hacia Él. No es solo emoción, no es solo emoción, es lealtad, entrega y comunión a su palabra. Porque en las Escrituras dice, quien me ama, dice Jesús, el que guarda mi palabra, el que obedece mis mandamientos. En la Biblia el corazón representa los deseos, voluntad, emociones, motivaciones, el centro interior de nuestras pasiones. Aquí nos muestra que Dios no quiere una parte del corazón, Él quiere ¿qué? Todo. No quiere solo una parte de ti. El Señor quiere todo. Y dice, ama con todo tu corazón, con toda tu alma. El alma habla de qué? De la vida misma, del ser interior, de la existencia completa de un hombre. Amar a Dios con todo el alma significa vivir completamente orientado hacia Él. Reconocer que toda la vida le pertenece a Él. No es una fe parcial o de un momento religioso, es una entrega ¿qué? Existencial, real y verdadera y total. No somos cristianos a medias, no somos cristianos tibios, somos totalmente a Él y entregados. Cuando dice con toda tu mente, aquí Jesús incluye el pensamiento. Dios no pide amor irracional. Amar a Dios incluye pensar correctamente, buscar esa verdad, meditar sobre esa verdad, comprender esa verdad, renovar la mente con la verdad, usar nuestro intelecto y raciocinio en esa verdad. La mente humana fue creada para contemplar y conocer perfectamente a Dios. Con toda tu mente, dice. Porque lo que domina la mente forma la vida. Por lo que eres, eso das a conocer. Santo Dios. Por eso dice, lo que domina la mente forma la vida. Aquello en lo que pensamos continuamente moldea nuestros deseos, decisiones, identidad y nuestra conducta. Escúchenme. Aquello en que nosotros pensamos continuamente moldea nuestros deseos, nuestras decisiones, nuestra identidad y nuestra conducta. Por eso amar a Dios incluye llenar la mente de verdad, de sabiduría y de perspectiva eterna. Santo Dios. Y el cuarto dice con todas las fuerzas. Esto habla de qué? De toda mi energía, de toda mi capacidad, mis recursos, mi cuerpo completo, todo mi esfuerzo. El amor bíblico no es solo interior, se expresa en cómo vivimos. Incluye doy mi tiempo, doy mi trabajo, doy mi servicio, mi obediencia práctica a Dios.
La vida espiritual se debe tener prioridad sobre cualquier deseo temporal. Mantén a Dios en el centro de tu vida y tus decisiones. Mantén siempre a Dios en el centro de tu vida y en tus decisiones. Así aprenderás sabiamente a escoger lo que es eterno. Y ya no cambiarás por minutos o segundos satisfacer tu carne o tus deseos. El Señor por eso nos dice: entrega todo, santo Dios. Porque Dios no busca ocupar un espacio secundario en nosotros, busca ser el centro absoluta del ser humano. Santo Dios. Amar a Dios transforma la totalidad de nuestra realidad. Cuando Dios ocupa el centro, mis prioridades cambian. Claro que sí. Lo primero es que Dios, lo espiritual, mis deseos se ordenan, mi identidad se estabiliza. Yo sé quién soy. Donde vaya, donde esté, yo sé a quién reconozco, a quién represento, yo sé a quién amo y a quién sirvo. Mi identidad, mis relaciones cambian. El propósito se aclara en esta vida, santo Dios. El amor a Dios reorganiza la existencia humana, revela que el ser humano fue creado para encontrar en Dios el centro absoluto de su existencia. Y nosotros podemos cambiar como Esaú por un segundo de placer nuestra primogenitura. Santo Dios. Cuando Dios ocupa el lugar supremo y máximo, el corazón, la mente, la identidad y los deseos comienzan a ordenarse, porque solo el Dios eterno puede sostener plenamente el alma humana. Solamente así. Y 4, Dios quiere un corazón para eso sabio y entendido. Proverbios 4:7. Santo Dios. Porque la historia de Saúl refleja la necesidad de tener discernimiento y sabiduría espiritual. Un corazón sabio aprende a valorar aquello que Dios te ha entregado. Cuando tú sabes y sabes discernir, tú sabes reconocer lo que Dios te ha dado. Esaú no supo reconocer lo que le dio. Por eso él cambió, solo para satisfacer sus gustos, sus deseos. Cambió aquello. En Proverbios 4:7 dice: sabiduría ante todo. Escuchen eso. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Santo Dios. Sabiduría ante todo, dice. La frase no significa solo primero en una lista, sino prioridad máxima. Es interesante. Ante cualquier cosa, antes primero, ¿qué? Sabiduría. La frase no significa, como les decía, lo primero en una lista. Dice todo. Es como decir, lo más importante que tienes que buscar, dice, pues es sabiduría y discernimiento. Lo esencial en esta vida es sabiduría y sabiduría y discernimiento espiritual, porque eso es lo que sostiene todo lo demás. El texto está reorganizando la jerarquía de la vida humana, porque aquí, ¿qué es tan solamente la sabiduría en el contexto? No solamente es inteligencia o conocimiento académico o información acumulada. La Biblia, cuando habla que la sabiduría es la capacidad de vivir correctamente delante de Dios. Porque esta sabiduría incluye, les decía, discernimiento, prudencia, entendimiento moral, dirección espiritual, decisiones correctas en la vida real. Por eso el principio de la sabiduría es el temor a Dios. La sabiduría no es una información, es dirección de vida. Porque puedes saber mucho, pero vivir mal. Pero la sabiduría bíblica es cómo piensas, cómo decides, cómo actúas, cómo interpretas la vida. El conocimiento aplicado a la verdad de Dios. La sabiduría ayuda a reconocer verdaderamente lo que es importante en esta vida. Parece que Saúl andaba en una necedad tremenda para decir:
¿De qué me sirve la primogenitura? ¿De qué me puede servir las bendiciones de Dios? ¿De qué me puede servir la presencia o la gracia de Dios? Santo Dios. Por eso aquí nos lleva para adquirir sabiduría. Y aquí dice, adquiere sabiduría. Esto implica esfuerzo. No es que te viene automáticamente. Por eso dice, busca. Cuando se busca, se aprende y se cultiva y se persigue. El texto sugiere que la vida no mejora por accidente, requiere una intención. En otra versión, en Proverbios 4:7 dice, adquiere sabiduría, es lo mejor, es lo más sabio que puedes hacer, y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Santo Dios. El problema humano que el versículo revela en lo que estamos viendo es que el ser humano naturalmente tiende a ¿qué? A valorar lo visible, perseguir lo inmediato, invertir en lo externo. ¿Se han dado cuenta? Siempre valora lo que veo. Persigo lo que es inmediato. Satisfacer ya no más ahora. Invertir en lo que es externo, pero no en lo que es espiritual. Por eso cuando nosotros no tenemos esta sabiduría, procuramos descuidar lo interno, carácter, discernimiento, la dirección de nuestra vida. Por eso en Proverbios corrige esa inversión, enseña que la sabiduría debe ser prioridad máxima en el ser humano porque determina la dirección de la vida. Mientras las posesiones materiales son externas y temporales, la sabiduría es interna, permanece y guía todas nuestras decisiones. Santo Dios. Por eso en la palabra mismo, en Santiago dice, el que cree que él tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. Y él da, dice, en abundancia y sin reproche. Porque el Señor sabe que el hombre de Dios debe ser sobrio. Debe saber tomar todo lo que ha aprendido en la vida y en las cosas y en la palabra de Dios para vivir correctamente. Para así yo tener discernimiento y saber valorar lo que es eterno y lo que es temporal, lo que es santo y lo que es común. Porque yo sé que muchos cristianos, lamentablemente por esa falta de discernimiento, de conocimiento y de sabiduría, estamos despreciando lo que es eterno, lo que es santo. Despreciamos y elegimos lo que es temporal y lo que es común. Santo Dios. Por eso dice Esaú, lamentablemente, él no supo reconocer en lo que era santo y eterno. Escogió entre lo común y lo santo. Santo Dios. Por eso adquirir entendimiento es más valioso que cualquier riqueza. Pide al Señor discernimiento para tomar decisiones correctas en esta vida. Para concluir, la vida de Saúl enseña que una decisión impulsiva puede llevar a perder grandes bendiciones espirituales. Dios llama a su pueblo a vivir con discernimiento, sabiduría y prioridades correctas. Lo eterno siempre tendrá más valor que cualquier satisfacción momentánea. Cada creyente debe aprender a cuidar y valorar aquello que Dios ha puesto en tus manos. Enseña que una persona puede perder cosas espirituales valiosas cuando vive dominado por sus deseos inmediatos y deja de apreciar lo sagrado y lo eterno. Esaú representa el peligro de cambiar lo eterno por satisfacción temporal. Hoy hemos enseñado, y es más, hoy hemos aprendido que es algo muy importante para la vida de un cristiano, familia. Hoy hemos aprendido a valorar lo que es santo y eterno. Y siempre nos manda a elegir lo que es santo y eterno. Que tengamos que luchar tan solamente por satisfacer unos segundos y unos momentos nuestras pasiones y nuestros deseos. Podemos llegar a ser profanos como lo fue Esaú. El Señor nos llama a valorar, a discernir
a entender lo que Dios nos ha dado, de valorar más lo espiritual y lo eterno que lo que el mundo y lo material te ofrece, que es tan solamente momentáneo. Por eso en primera de Juan 2:17 decía: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pongámonos en pie, familia. Con Esaú hemos aprendido que un hombre de Dios puede perder cosas espirituales valiosas cuando vive dominado por sus deseos inmediatos, por querer satisfacer ya las cosas, por no pensar, por no meditar, por no discernir. Podemos perder grandes cosas, familia. Es posible que en esta vida, por falta de sabiduría y discernimiento, ¿cuántas veces, santo Dios, hemos elegido lo que es común, lo que es inmediato, por lo que es santo y por lo que es eterno? Dios quiere que su pueblo ande en sabiduría y en entendimiento, que su pueblo sepa caminar dando valor a lo que es espiritual y eterno, de saber reconocer lo que es santo y eterno y darle el valor que merece y necesita. No lleguemos a ser como Esaú, lamentablemente. Quiero que cierres tus ojitos. El Señor siempre habla a nuestras vidas y a nuestros corazones, porque Él quiere lo mejor. Él quiere lo mejor de nosotros. Él quiere que aprendamos a tomar decisiones correctas, que aprendamos como hijos y como creyentes que es lo más importante en esta vida. Nosotros hemos aprendido como creyentes en esta vida que hay cosas que son mucho más importantes. Recuerden otra vez el pasaje cuando Jesús estaba en el desierto. Él tuvo hambre después de 40 días de ayuno. Y Satanás se aparece, el Señor reprende y le dice: si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Pero Jesús mismo ahí dio a conocer que hay algo más importante para el hombre que satisfacer en lo material. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces eso nos enseña, familia, a ser sobrios, valientes y esforzados, a aprender a reconocer lo que Dios nos ha dejado, lo que Dios nos ha encomendado. Dios nos ha dado su espíritu, su palabra, su verdad. Nos ha dado una manera de vivir santa, justa y verdadera. No podemos cambiar. No podemos nosotros desechar solo por querer satisfacer segundos o nuestros deseos o nuestras pasiones. No podemos cambiar lo santo por lo común. No podemos llegar a lo profano como hizo Esaú. Le costó su identidad, sus promesas. Le costó muchas cosas. De seguro que a Dios no le agradó nada de eso, de despreciar lo que es de Él, despreciar lo que es santo, lo que es santo. Dios nos libre desde el día de hoy en adelante, conociendo su palabra y su verdad ahora, haber recibido el mensaje hoy. Dios nos libre de que el día de mañana tengamos que elegir lo que es santo y espiritual tan solamente por deseos carnales, mundanos, temporales, y no así valorar
así no entender el valor de lo que es espiritual, lo que es eterno y lo que es santo.